Bienvenidos al inicio del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto. Un saludo a todos. ¿Es incorrecto querer aprender magia? Capítulo 9. Bueno, ve a ponerte cómodo. Yo me quedo afuera para asegurarme de que nadie más entre. Eso, no necesitas llegar a tanto, seguramente. Yo simplemente. Pasando junto a él con brío, Sir giró de repente sobre sus talones, tomándolo completamente por sorpresa y desconcertándolo por completo mientras se deslizó directamente junto a él, tan cerca que sus palabras se atascaron en la garganta al instante y el dulce aroma de ella llenó sus sentidos. Ah, y Belsan. Una mano apoyada en su pecho y la otra en su hombro. Sus palabras eran un susurro llevado en un suave ronroneo sobre el aire cálido que de repente le cosquilleaba la cara, y mientras Sir hablaba, sus labios rozaron apenas su oído. Es adorable que estuvieras tan preocupado por mí, pero nunca hubo nada que temer. La mano de Sir sobre su pecho se deslizó lentamente hacia arriba, arrastrando las yemas de los dedos con suavidad sobre su cuello y por su collar, y acarició sus mejillas con ternura mientras le susurraba su seguridad. Ya decidí entregarte mi virginidad. Solo estoy esperando a que estés listo para tomarla, cuando quieras. Y en el instante siguiente, mientras el mundo de Bel se detenía en seco una vez más, ella lo soltó y pasó junto a él. Y con una última sonrisa traviesa y una última carcajada deleitada, se fue. Lo estaba tomando el pelo. Lo estaba tomando el pelo. Definitivamente, 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 definitivamente lo estaba tomando el pelo. Pero aún así pasaron varios y muy largos minutos antes de que Bel pudiera calmarse lo suficiente como para siquiera empezar a pensar en cualquier otra cosa. Magia moderna que hasta un goblin puede aprender. El título desde luego era prometedor. Bel nunca se había considerado una persona particularmente inteligente. La idea de estudiar magia a partir de un libro había sido en sí misma una perspectiva bastante intimidante. Pero entonces, esto no era solo un libro, era un grimorio, un objeto mágico. Realmente todavía no podía creerlo. Había soñado con la magia toda su vida y ahora estaba aquí, literalmente en sus manos. No había nada más que hacer. Aspirando hondo e inútilmente intentando aquietar los escalofríos de anticipación que lo recorrían, Bel abrió el grimorio. Las palabras en la página nadaban ante sus ojos. Su mundo se nubló y se desvaneció. Todo parecía distante. Silenciado. Desplomándose hacia atrás sobre la cama en que había estado sentado, Bel cayó en un letargo. Sus ojos se cerraron, su respiración se ralentizó y su mente fue llevada muy lejos. Era un sueño. Estaba apenas despierto, apenas consciente y apenas pensando. Sus pensamientos le llegaban en forma de preguntas. ¿Del grimorio? ¿De él mismo? ¿De su alma? No importaba. ¿Qué era la magia para él? Un ataque increíble para matar monstruos. Un poder misterioso usado por los héroes para regresar desde las puertas de la muerte. Fuerte, feroz, despiadado, abrumador. Era lo que siempre había querido tener, aunque fuera una vez. Lo que había estado anhelando. Un poder heroico para barrer los obstáculos en su camino. Más que cualquier cosa, más que un arma o un escudo, era posibilidad. Era lo imposible hecho real. La magia era el poder de dar vuelta a la desesperación. De crear esperanza. Era el poder de derrotar su debilidad interior, de cambiarse a sí mismo, de convertirse en un héroe. ¿Qué buscaba de la magia? Quería ser un héroe. El tipo de héroe que había leído de niño. El tipo de héroe que siempre había admirado. Un héroe que tenía un lugar en el mundo, que hacía grandes hazañas y ayudaba a todos los que podía, que era amado y que amaba a su vez.
No importaba cuán patética fuera la fantasía, cuán vanidosa e indigna, cuán miserablemente inadecuado pudiera ser para ella. Quería ser el tipo de héroe capaz de perseguir y alcanzar a una chica que era más rápida que nadie. El tipo de héroe que podía proteger un juramento que duraría por la eternidad. El tipo de héroe que haría felices a las personas que amaba. ¿Qué forma tomaba la magia para él? Aquí Belle hizo una pausa. Su mente se llenó de imágenes de las historias de su abuelo, increíbles relámpagos crepitando desde la mano de un hombre. Y su alma se llenó con la idea de una llama suficientemente fuerte para calentar incluso el corazón débil de un niño que intentaba hacerse fuerte. Pero esos pensamientos eran débiles, indistintos. Giraban y pasaban y se desvanecían. Magia. Cuando pensaba en la magia, pensaba en las historias que Alfia le había contado. La única vez en que ella estaba de verdad animada al relatarlas, más animada de lo que probablemente ella misma se había dado cuenta. Su calma y serenidad habituales se disolvían mientras sus palabras se llenaban de emoción y de anhelo. Más aún que su abuelo o las historias, era ella quien había alineado el deseo de la magia dentro de él. La magia era el poder que ella le había descrito, la idea tomada de sus aventuras y transmitida a través de las lecciones que le había impartido. La magia era el poder del que ella le había hablado, no a menudo, pero siempre con intensidad, a lo largo de toda su vida. La magia era posibilidad. La posibilidad de ser un héroe. La posibilidad de proteger lo que amaba. La magia era el sonido de la victoria. Belle fue envuelto en una sensación de seguridad y protección mientras su conciencia apagada empezaba lentamente a regresar. Gimiendo suavemente, volvió en sí, como despertando de un profundo sueño. Sus ojos se abrieron, pero su visión y sus pensamientos eran nebulosos e indistintos. Con su conciencia apenas empezando a retornar, se entregó por completo a las sensaciones que lo rodeaban. Podía sentir la cabeza elevada y acunada cálidamente, con suavidad en su lugar. Manos suaves y delicadas le acariciaban el cabello con ternura. Era reconfortante. Confortante. La sensación de una compañía amorosa lo calentó igual que la noche que había pasado con su diosa, pero el toque delicado, las suaves caricias, le recordaban a recuerdos tan distantes que ni siquiera podía traerlos a la mente, con nada más que tenues impresiones grabadas en su alma. Belle se removió levemente. Fia. Una risita suave llegó como respuesta. Puedo ser como ella, si quieres. Eso no sonaba bien. Belle parpadeó de nuevo, y mientras sus pensamientos encajaban lentamente en su lugar, su visión comenzó a aclararse. Un hermoso rostro apareció ante él. Unos suaves ojos plateados le guiñaban con picardía desde arriba, enmarcados por una mata de cabello gris plateado colgando suelto mientras ella se inclinaba hacia él. Parpadeó de nuevo, ahogándose por un momento en la suavidad que lo rodeaba y en la belleza que ahora enmarcaba su vista. Los dedos que le acariciaban el cabello continuaron, y otra suave oleada de cálido contentamiento lo recorrió. ¿Estoy soñando? No. Pero siempre me encantaría aparecer en tus sueños, Belle-san. Finalmente, la realidad regresó. Y con ella, la toma de conciencia. Sir. Eso era Sir. Él había estado dormido, el grimorio. Había estado dormido, y... ¿Estaba en la cama? No. Estaba acostado sobre su regazo. Estaba acostado sobre el regazo de Sir. Sir le estaba dando una almohada de piernas, mientras le acariciaba el cabello y lo miraba con calidez desde arriba. ¡Ufba! Gritando en voz alta, Belle se incorporó tan rápido que se tambaleó por completo y se deslizó de la cama, cayendo directo al suelo con un chillido sofocado. Gimiendo de dolor mientras se recomponía, al sonido de la risa gentil de Sir, se arrastró lentamente de vuelta a los pies. El corazón le latía a 1000 por hora, y de nuevo el rostro le ardía de rojo ante las acciones de la mesera.
Pero luchó con fuerza para no dejarse vencer demasiado fácilmente, y luchó con más fuerza todavía para evitar que sus palabras de despedida volvieran a su mente. No fue del todo exitoso, y su rubor era tanto vergüenza como excitación, pero logró conservar algunos fragmentos de la compostura manteniendo la mirada apartada de la peligrosamente adorable chica mayor. ¿De verdad haces lo que quieres, verdad, Sorsan? ¡Qué malo eres, Belsan! Te estaba cuidando. Estuviste fuera de combate tanto tiempo que empezaba a preocuparme. Cualquier preocupación que pudiera haber tenido quedaba socavada por la risa en su voz y por cómo podía verla sacándole la lengua desde el rabillo del ojo. Pero sus palabras sí lo hicieron volver lo suficiente como para darse cuenta de cuán tenue era ya la luz que entraba por las ventanas. ¿Ya está oscuro? Esta parte de horario estaba bien iluminada por los faroles de las calles distribuidos por toda la ciudad, pero era un cambio impactante frente al brillante sol de mediodía que había iluminado el cuarto antes de que empezara a leer el grimorio. Dormiste toda la tarde. Pronto vamos a empezar la hora pico de la noche, así que pensé que era mejor venir a revisarte, explicó, deslizándose más cerca de él mientras lo hacía y haciendo saltar el corazón de Bella al mismo tiempo. ¿Cómo te fue? ¿Funcionó? La toma de conciencia volvió a hacer clic. Magia. Magia. En la repentina confusión y lo desorientado que había estado, se había olvidado de alguna manera. No recordaba mucho después de haber abierto el libro, había leído unas cuantas líneas y luego, todo lo que venía después era un borrón nebuloso, no podía recordar nada de ello. Mirando alrededor del cuarto, podía ver el grimorio abierto en el suelo, con las páginas ahora completamente en blanco. Solo sabía lo que había escuchado de las historias de Alfia, pero desde luego daba la impresión de un objeto mágico cuyo poder había sido completamente consumido. Entonces, ¿había funcionado? ¿Sabía magia ahora? No podía saberlo. Ningún hechizo ni incantación le venía a la mente. ¿Cómo se suponía que descubriera si había funcionado? ¿Acaso solo tenía que? Su diosa. Jadeó de repente, dando un respingo ante la toma de conciencia más obvia del mundo. Tengo que preguntarle. Ella, mi estatus, con ella, tendré que pedirle que lo lea. Sir parpadeó en respuesta, arrollada por su repentino torrente de palabras. Pero con esa toma de conciencia repentina, llegó una segunda. Pero todavía no habrá salido del trabajo. Como Sir había dicho, ya era de noche, justo antes de la cena de hora pico. Su diosa no terminaría su empleo a tiempo parcial por unas horas más. Y peor aún, esta sería la parte más ocupada de su noche, incluso si fuera tan egoísta como para presentarse en su lugar de trabajo, difícilmente podría sacarla de ahí y pedirle que actualizara su estatus. No cambiaba nada. No había ningún daño en esperar unas horas. Si de verdad sabía magia ahora, si el grimorio de verdad había funcionado, eso sería tan verdad esa noche como ahora mismo. Asintiendo para sí mismo, Bella aspiró una larga y tranquila bocanada de aire. Y luego se movió en su lugar, y luego sus manos se agitaron impacientes a los costados. Sacudiendo la cabeza, aspiró una segunda bocanada calmante. Y luego una tercera. Quería saber. Magia. Sentía que había esperado toda su vida para este momento. Había preguntado por la magia casi cada vez que su diosa había actualizado su estatus. Solo faltaban unas horas más, era infantil ponerse tan impaciente. Si le preguntara, seguro que ella podría, solo tomaría unos minutitos, podría ayudarla con su trabajo después. No podía hacerle eso a su diosa. Ya le causaba tantos problemas, no podía imponerse en su trabajo. Podía esperar. Esperaría. Esperaría, no podía ponerse a leer ahora mismo, quizás saldría a dar una vuelta por la ciudad Belsan, qué adorable eres, una vez más, sus desenfrenados pensamientos volvieron al camino gracias a su gentil interrupción. Parece que estás muy impaciente por saber, ¿verdad?
Bueno, quizás yo pueda ayudar. Una vez más, su mundo se detuvo en seco. Tú puedes. ¿Cómo? Jeje, ya te dije, muchos dioses vienen al restaurante estos días. He hablado con muchos de ellos, me he hecho amiga de algunos y he aprendido algunas cosas. Los grimorios fuerzan el desarrollo de la magia, ¿verdad? Lo único que habría que hacer es leer las runas de tu espalda, a lo mejor yo podría echarle un vistazo. ¿Qué? ¿De verdad? No lo sé muy bien, pero puedo leer un poquito de la escritura divina. Bueno, a menos que tu diosa haya bloqueado tu estatus, ¿verdad? No. No. De repente, con apenas una leve punzada de culpa, se encontró agradecido por todo el esfuerzo que su diosa había invertido en intentar bloquear su estatus. Bloqueó mis habilidades, pero todo lo demás, bueno, creo que debería estar bien. El estatus de un aventurero era privado. Se suponía que nunca debías mostrárselo a otra persona ni intentar husmear en los detalles del estatus de alguien. Hasta Belle sabía todo eso. Pero, era Sir. Para ella definitivamente estaba bien. Fue ella quien le consiguió el grimorio en primer lugar. Y así, con apenas una pequeña dosis de torpeza y vergüenza entre los dos, Belle se había quitado la camisa y estaba sentado en la cama con la mesera de cabello gris de pie detrás de él. Belle-san, tienes un poco más de músculo del que aparentas, ¿verdad? Gracias. Deslizando los dedos con deleite por los contornos de la espalda del joven, Sir sabía que estaba yendo demasiado lejos. Ya había sobrepasado bastante sus límites planeados cuando él le había insistido por los detalles del grimorio. Normalmente era mucho más cuidadosa con cómo actuaba, incluso cuando se trataba de él. Pero él había preguntado con tanta dulzura, y ella quería verlo feliz, era muy difícil resistirse. Sabía que no debería, no había planeado siquiera venir a revisarlo así, una vez más, estaba yendo mucho más allá de los límites que originalmente se había fijado. Pero Sir era una mujer indulgente, así que se permitía el capricho. Su boca se humedeció y su respiración se aceleró apenas un poco mientras deslizaba las yemas de los dedos por su piel. Su estatus estaba revelado ante ella, pero sus ojos bebieron el alcance completo de la vista frente a sus ojos. Nunca había visto a Belle de tan cerca, quizás no volvería a verlo así por un tiempo. Quería tomarse al menos un segundo para saborear la experiencia. Tal como había dicho, su tiempo en el Dungeon se estaba haciendo notar rápidamente en su físico. Todavía era joven y todavía era bastante bajo, solo un poco más alto que ella, pero era considerablemente menos enclenque de lo que ella había imaginado. La prueba de su arduo trabajo hasta ahora era clara, había una definición real en sus músculos, y su espalda ya era mucho más grande de lo que había esperado. Le tomó varios segundos completos recorrer con las manos toda su extensión. Y esa misma sorpresa se extendió hasta su propio estatus. Tal como él había dicho, la sección de sus habilidades estaba bloqueada a su mirada, pero el resto de su estatus estaba claramente revelado. Sus ojos pasaron rápidamente sobre el símbolo de la llama sagrada grabado en su piel, prestándole tan poca atención como podía, y en cambio tuvo que contener un jadeo de sorpresa mientras leía los números de habilidad que representaban su Esselia. De verdad había trabajado duro. ¿De verdad solo llevaba unas pocas semanas yendo al Dungeon? De no haber sido aún menos creíble la idea de que Belle pudiera mentirle, habría pensado que toda su historia era inventada. Todas sus estadísticas estaban casi en rango S. Ese no era el estatus de algún aventurero novato que apenas mojaba los pies en las profundidades del Dungeon. La mayoría de los aventureros apenas llegaban a tener alguna estadística en rango S antes de subir de nivel, si es que lo hacían. Ver una fila de Cs en todo su estatus la dejó simplemente mirando con asombro e incredulidad. No debería haber sido posible, no a la velocidad que lo había logrado y no en los pisos que lo había logrado. A medida que una habilidad se acercaba a la cima,
era mucho más difícil de mejorar, incluso un solo dígito de aumento podría requerir un esfuerzo increíble o días de trabajo. Podían matarse cientos de monstruos sin que se obtuviera ni un solo punto de aumento. Y sin embargo, aquí estaba él, con casi todas sus habilidades acercándose al máximo. Su destreza y su agilidad eran los puntos sobresalientes, por supuesto, cada una ya bien adentrada en la parte superior del rango A, lo cual había esperado después de verlo pelear con el Silverback. Pero incluso su fuerza y su resistencia no eran para despreciar. De habérsele presentado tal registro en papel, habría pensado que era una broma, o que pertenecía a algún pobre aventurero que hubiera pasado una década en el nivel 1 sin lograr una hazaña suficientemente grande como para empujarlo al nivel 2. No era de extrañar que ya estuviera buceando en el 8º piso, incluso siendo en su mayoría un aventurero en solitario. Si acaso, ver esto solo la emocionaba ante la idea de cuanto más lejos podría progresar todavía, cuanto más profundo podría adentrarse. Deslizando las manos por los números, como para sentirlos contra la piel, la voz de Sir brotó en un suave tarareo, una apreciación por su arduo trabajo y por el impactante crecimiento que estaba muy por encima de cualquier cosa que incluso ella hubiera imaginado. Esto era, sin duda. ¿Está bien? ¿Puedes leerlo? Sus palabras la sacaron de su agradable ensoñación y la jalaron bruscamente de vuelta a la tierra. Su cara se tiñó de un rojo un poco más profundo en respuesta. No de culpa, era imposible que se sintiera culpable por tomarse el tiempo de admirarlo, sino de la vergüenza de casi haber causado algún problema. Sus habilidades, si es que ya tenía alguna, estaban bloqueadas, tal como él le había dicho, pero su espalda ahora lucía orgullosamente una nueva sección, su magia. Perdona Belsan, solo me estaba tomando un momento, creo que ya lo tengo, está bien. Podía sentir cada músculo de su cuerpo tensarse ante sus palabras, su propia alma prácticamente de puntillas de emoción. Realmente debería ser ilegal ser tan adorable. El efecto que tenía sobre ella era completamente ridículo. Por supuesto, si fuera ilegal habría forzado a que las leyes cambiaran, porque amaba cada segundo de ello. Sagita Sonus, leyó. Magia de golpe veloz. Eso es todo lo que dice. ¿De verdad está ahí? Está. Yo, entonces, me convertí en un usuario de magia. Lo hiciste. A pesar de sí mismo, Bell no pudo ni empezar a contener el grito de alegría que brotó de él. Quizás era infantil, quizás era ridículo, pero no podía evitarlo, no quería evitarlo. Sin vergüenza, sin frenos, saltó en su lugar y luego rebotó por el cuarto, apretando los puños y abriéndolos, riendo libre y claro y con una alegría que no podía soñar con contener. Y todo el tiempo sí reía igual de feliz con él y bailaba igual de deleitada junto a su alegría. No lo puedo creer. Es, Sor San. Gracias. Gracias. Los pocos minutos de frenética celebración se convirtieron en otros pocos minutos de agradecimientos efusivos y elogios. Ella rechazó su gratitud, diciéndole que se alegraba de que pudiera estar más seguro ahora, y él le agradeció de nuevo, con más entusiasmo y más emoción con cada segundo. Solo después de varios minutos más de celebración, gratitud y alegría desbordante, una toma de conciencia surgió de repente en el joven aventurero. Entonces, ¿cómo la uso? Al pensar en la magia que Alfia le había descrito y en los hechizos que había escuchado en sus historias, los detalles eran claros. Había una cantidad interminable de matices, técnica y habilidad involucrados en el lanzamiento de hechizos, particularmente en combate, pero los fundamentos eran tan simples como podían ser. El usuario realizaría un canto que actuaría como detonador y el detonador invocaría la magia dentro de ellos. Un hechizo con un canto largo podría ser suficiente para devastar un piso entero del dungeon, pero igualmente sería significativamente más difícil de usar. Ese era el equilibrio, potencia versus utilidad. Pero Sir no había mencionado ningún canto, ni ningún detonador. Solo el nombre del hechizo. Estaba pensando en eso, asintió ella.
Pero no me olvidé de leerlo, eso es todo lo que dice. Él ladeó la cabeza, mordiéndose el labio mientras intentaba darle sentido a eso. Magia de golpe veloz, había dicho ella. Sagitas son NNMPH. Justo cuando estaba intentando resolver esto, Sir de repente saltó hacia él y le cubrió la boca con ambas manos. Bebel-san. Ten cuidado. Él la miró con los ojos muy abiertos, pero ella no hizo ningún intento de retirar las manos. Justo iba a decirte, creo que quizás tu magia no tiene canto. Eso tiene sentido, ¿verdad? Por eso no habría nada más escrito ahí. Así que, podría activarse en el segundo en que lo dices. Así que ten cuidado, ¿sí? Al darse cuenta de que casi había pagado su hospitalidad, cuidado y regalo impensablemente generoso potencialmente volando en pedazos el cuarto donde estaban de pie, o al menos, le gustaba imaginar que su hechizo sería así de poderoso, Bell tragó saliva con fuerza y asintió lentamente. Verificando con él de nuevo que había entendido, sí retiró las manos con cuidado. Creo que lo mejor es simplemente probarlo mañana en el dungeon, ver cómo te sienta. Oh. Pero asegúrate de volver a contarme cómo te fue, ¿sí? ¿Mañana? Su corazón se apretó ante la palabra. Pero se dio cuenta de que difícilmente podía argumentar en contra. Ya era de noche, ya era hora de cenar. Su diosa no tardaría unas pocas horas más en terminar. Era definitivamente demasiado tarde para ir galopando por el dungeon. Ni siquiera tenía su armadura, sus armas, ni pociones de ningún tipo. Ah, sí, tienes razón. Por supuesto, volveré a contarte todo. Los sonidos del restaurante debajo de ellos ya se estaban elevando a un crescendo mientras la hora pico de la noche comenzaba de verdad. Los sonidos de su emotiva celebración y todo el tiempo que habían pasado aquí hablando de esto ya eran más que suficientes para atraer la atención de las otras meseras, sin contar a mamá mía. Por mucho que Bell pudiera querer quedarse y hablar más con Sir, ella llevaba ya demasiado tiempo fuera de su trabajo y él ya había abusado suficiente de su hospitalidad. Y así, con otro rápido adiós y un breve apretón de su mano para desearle suerte, Sir se escabulló por la puerta de vuelta a su trabajo. Dejando a Bell tomarse un minuto para recomponerse, recoger sus pensamientos y su manto, antes de salir tras ella. Saludando cortésmente a Rayu-san al bajar al salón principal e ignorando a propósito las miradas curiosas y los comentarios de las dos meseras chicas gato, se abrió camino hacia la salida del bar y se despidió con la mano. Y luego se sintió culpable y entró de inmediato de vuelta a pagar una comida en agradecimiento por toda la hospitalidad recibida. Por fortuna, para el bien de su corazón ya acelerado, fue Rayu-san quien lo atendió. La elfa era tan amable y considerada como siempre detrás de su habitual velo de distancia. Lo sentaron solo apartado del bullicio, su vaso fue rellenado en el segundo en que bajó de un tercio, su plato llegó caliente, y su cuidado se sentía a pesar de sus siempre estoicas interacciones y sus palabras monótonas. Sir danzaba por el salón, sirviendo platos y cerveza con la misma libertad y vivacidad de siempre. Las dos chicas gato alternaban entre servir eficientemente y causar problemas, igual que siempre. Y la humana rubia se apresuraba detrás de ellas, arreglando los desastres y recogiendo platos, igual que siempre. La cocina de mamá mía era tan extraordinaria como siempre. Dado que había pasado un día entero sin comer hasta ese momento, era bienvenida, a pesar de cómo lo habían presionado para que ordenara. Finalmente, con el estómago lleno, Bell se abrió camino afuera del bar y se despidió con la mano. Y luego se quedó de pie afuera del bar, al costado de la calle. Y al hacerlo, las manos se le agitaron impacientes a los costados. En su mente, giró a la derecha y se encaminó de vuelta a casa. Había sido un día extraño, pero ya casi había terminado y mañana sería un día ajetreado. Acostarse temprano le vendría bien. Alfia probablemente se estaría preguntando dónde estaba. Y además, de todas formas había hecho algo parecido a una promesa con su diosa para esta noche. Pero en su corazón, giró a la izquierda.
Babel estaba a su izquierda, y también el Dungeon. Y, más que cualquier otra cosa, también estaba su magia. Realmente debería haber sido una decisión mucho más difícil de lo que fue. Realmente debería haberse sentido más culpable de lo que se sentía. Ya había reconocido cada razón por la que no podía ni debía ir al Dungeon a esas horas. Pero el corazón le había estado palpitando durante toda la cena. Y el nombre de su hechizo había estado rebotando en su cabeza con suficiente fuerza como para volverlo loco. Sus pies dieron un paso a la izquierda. Y luego se movieron más rápido. Y más rápido. Y pronto Bel estaba corriendo, de cabeza, desarmado e impreparado, hacia el Dungeon. Siguiendo el corazón, sprint tras sprint cruzó la puerta, se lanzó escaleras abajo y se arrojó de cabeza al abismo que le esperaba. Un abismo que esperaba ahora no solo sus cuchillos y sus botas, sino la magia grabada en su estatus. Sagitas Onus. Sagitas Onus. Sagitas Onus. Una y otra vez, el aire tembló y se comprimió ante su mano extendida. Y un latido después, pareció dispararse hacia adelante, saliendo disparado con un rugido atronador directamente hacia el monstruo que le cerraba el paso al joven aventurero. Goblin. Sombra del muro. Incluso hormiga asesina. Todos destruidos al instante, una flecha comprimida de sonido los cortó, aplastó sus cuerpos y los redujo a nada más que polvo a su paso. Un rastro de pequeñas piedras mágicas salpicaba el camino detrás de él, tan transportado por la exhilaración de la magia estaba, que ni había pensado en recogerlas. No prestaba ninguna atención a dónde estaba, ni a lo que había por delante. Sus pies galopaban automáticamente por las cavernas y grietas familiares del Dungeon, y la totalidad de su atención se entregaba a la simple alegría del descubrimiento y el deleite del poder. Un estallido de sonido, un rugido de destrucción, una flecha casi invisible perforando a sus enemigos. Era como algo sacado de una historia. Solo necesitaba alzar la mano y decir el detonador. Con apenas un momento de concentración, la destrucción se desataba. Sagitas Onus. Sin importarle nada. Con temeridad. Con alegría. Corría por el Dungeon. Un estallido de sonido y un estruendo de trueno, y lo que se interpusiera ante él era barrido de su camino. Tan enfrascado en esa emoción, Bel ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba en el 6º piso, mucho más profundo de lo que nunca había pretendido llegar. Los corredores eran familiares, y los enemigos estaban presentes, nada más se registraba. Au. Hasta que de repente su pie resbaló ligeramente y los bordes de su visión se nublaron, un velo de neblina destelló ante sus ojos por solo un segundo y una punzada de dolor le subió por el brazo ahora sobreexigido. No era gran cosa. Todavía podía seguir. Todavía había enemigos que enfrentar. Todavía había más hechizos que lanzar. Se detuvo, sacudiendo la cabeza y despejando la mente con una respiración pausada. Sus ganas ardían en él con la misma fuerza de antes, pero permaneció en su lugar, cerrando los ojos por solo un momento y concentrándose en sí mismo, revisando y volviendo a revisar su conciencia. Para cuando terminó, la debilidad momentánea hacía mucho que había pasado y su visión estaba tan clara como siempre. Entonces, consideró girando la mirada hacia el leve temblor que le recorría la mano derecha, ¿esto es la caída mental? O al menos, las primeras etapas de ella. La primera indicación de que sus sentidos menguaban y sus reservas mentales se acercaban al límite. Era sutil. Casi se lo había pasado por alto completamente en su emoción, era casi aterrador lo fácil que habría sido ignorarlo. Encontrarse fatigado, o lastimado, o decayendo en combate era tan natural como respirar para un aventurero. Incluso alguien tan novato como él hacía mucho que había aprendido a empujar esas preocupaciones al fondo de la mente para lidiar con ellas después de que el peligro hubiera pasado. La caída mental trabajaba en contra de esa misma idea, unos pocos minutos más de atención distraída y podría haberse encontrado de repente más allá del límite. De repente,
Todas las historias que había escuchado de Alfia sobre magos imprudentes que agotaban sus reservas sin darse cuenta, desplomándose inútilmente inconscientes en medio de una pelea, se destacaron con brutal claridad. En última instancia, fue gracias a esas mismas advertencias que Bell había reconocido las señales, que había podido contenerse incluso en las profundidades de su emoción. Aunque no fuera consciente de ello, Val Cranol había sido criado por la hechicera más poderosa que Horario hubiera conocido jamás. Al parecer, algo de ella le había quedado grabado después de todo. ¿Puedo seguir? No quería detenerse. Todavía no. No era peligroso continuar, o al menos, no era mucho más peligroso de lo que ya era solo estar aquí. Sabía suficiente de las enseñanzas de Alfia como para poder racionar su fuerza de voluntad al menos un poco. Había estado siguiendo los métodos de respiración y enfoque que ella le había hablado desde el principio. Incluso solo ese descanso le había permitido recuperar una buena cantidad de su energía mental, aunque, eso sí, bastante pequeña para un nivel 1. Un estallido de chasquidos a su alrededor en todas las direcciones llegó como respuesta a sus palabras. A su alrededor, por todo el corredor, el dungeón se abría y nuevos monstruos se abrían camino a la superficie. El dungeón había respondido a su temeridad. Y le estaba declarando un desafío a cambio. Debería haberse preocupado. Si hubiera estado más profundo, quizás lo habría hecho. Pero esto solo devolvió su mente a aquella noche en que había huido del bar rodeado por sombras del muro. Había crecido mucho más allá del 6º piso ahora. Incluso sin armadura, sus reflejos lo protegerían. Incluso sin armas, su magia perforaría a sus enemigos. El corazón se le aceleró, la sangre le ardió y el enfoque se le afiló. Sabía con certeza que era más que suficiente para ese desafío. Sagitas Onus. No muy lejos, dos de las aventureras más renombradas de Horario se abrían paso hacia la superficie. Sigo asombrada. Pensar que derrotaste a un jefe de piso tú sola, todos se van a emocionar cuando se enteren. Al llegar al final de un ascenso de 3 días, la presencia de los pisos superiores había animado el espíritu de cada una enormemente. Estaban muy por encima de cualquier cosa que pudiera haberles representado una amenaza. Los pisos eran más pequeños y generalmente mejor iluminados, no tenían que estar pendientes de las trampas, y lo más importante de todo, sus cómodas camas y su alojamiento familiar estaban casi al alcance. Incluso la famosamente serena Riveria se había vuelto un poco más habladora como resultado, prestando mucho menos atención a los alrededores mientras los monstruos cercanos huían de ellas y mientras caminaban automáticamente por caminos recorridos 1000 veces. Caminando unos pasos detrás de ella, la armadura de la princesa de la espada estaba muy dañada, pero en ella misma no había señales de ninguna herida notable. Ice no respondió nada, pero Riveria no había esperado que lo hiciera. Habiendo criado prácticamente a la rubia espadachina como una madre sustituta, la conocía más que suficientemente bien como para notar la tensión aliviada en ella también. Para la mujer conocida como los 9 infiernos, sin embargo, solo ver esa tensión liberada en Ice era un alivio en sí mismo. Las elfas eran naturalmente resistentes al cambio y tendían a ver el mundo de la misma manera, sin importar cuántas veces se les recordara que no era así. Incluso después de ver cuánto había crecido Ice en todos sus años con la familia Loki, una parte de ella siempre la miraba con la misma expresión preocupada que siempre había tenido al ver a la pequeña niña arrojarse sin fin al dungeón, y con el mismo miedo en el corazón de que los laberínticos cavernas fueran más el hogar de Ice que el que todos se esforzaban tanto en ofrecerle. Ice era diferente ahora. Más feliz, más libre, más cálida. Riveria se lo recordaba de nuevo, por milésima vez, mientras intentaba de nuevo, por milésima vez, olvidar con cuánta desesperación y locura Ice se había lanzado sobre el jefe de piso, y por qué había insistido tanto en pelear sola. Un trueno y un grito distante sacaron a ambas mujeres de sus pensamientos y las devolvieron al presente. Girando hacia el túnel del que venía el sonido, el trueno aplastante se repitió de nuevo, resonando con fuerza por las paredes a lo largo del corredor principal del 6º piso.
El mismo grito frenético resonó junto con él una y otra vez. Al parecer había alguna lucha desesperada desarrollándose más adelante. Eso difícilmente era una sorpresa en el Dungeon, ni una razón para que ninguna de las dos le prestara mucha atención. Siempre era un poco difícil decir la hora exacta dentro del Dungeon, pero según los cálculos de Riberia, era bastante más tarde de lo que habría esperado que muchas personas todavía estuvieran activas, aunque siempre había esos pocos que no conocían sus límites o cuándo parar. Una de ellas caminaba justo detrás de ella. Siempre había combates en el Dungeon, y los pisos superiores eran tan mucho más pequeños que lo que yacía debajo que no era particularmente raro cruzarse con otro aventurero o grupo abriendo camino entre una horda de monstruos. Brindar asistencia se consideraba amable, pero esa amabilidad siempre estaba temperada por las normas contra robar las presas de otro grupo. Si la situación estaba bajo control, entrometerse solo se vería como una grosería. Pero, a pesar de eso, era raro escuchar una lucha tan frenética desenvolviéndose en los pisos superiores. Y escuchar el grito y el poder distintivos de la magia era todavía más raro. Sin mediar palabra, ambas aceleraron el paso y se movieron rápidamente por el corredor principal hacia los gritos y los chasquidos que se desarrollaban más adelante. Afortunadamente, para cuando llegaron, todo parecía haber terminado. Doblando la esquina justo cuando un último estallido de magia chamuscaba el aire, Riberia encontró a un joven de cabello blanco de pie solo en medio de una pequeña sala. Claramente un aventurero novato, uno que no creía haber visto nunca, y sin duda uno que parecía haber salido justo del otro lado de una batalla bastante difícil. Su chaqueta estaba rasgada en varios lugares y el pecho le subía y bajaba con visible agotamiento mientras permanecía inseguro en su lugar, con el brazo todavía extendido desde lo que debía haber sido el golpe final. Por suerte, aparte de algunos daños superficiales en la ropa, la doncella elfa no podía ver nada más que estuviera mal en él. Los hombros le temblaban, probablemente de adrenalina y agotamiento a partes iguales, y su expresión solo lentamente se estaba enfriando del enfoque del combate. Se tambaleaba sobre sus pies, claramente manteniendo el equilibrio apenas, y más que un poco aturdido, pero ese parecía ser el alcance. Este joven aventurero, quienquiera que fuera, había sobrevivido a un encuentro difícil prácticamente ileso. A sus pies había esparcidas más de una docena de piedras de maná, contando la historia de una emboscada que lo debió haber tomado desprevenido. Y para sorpresa y curiosidad de Riberia, por todas las paredes del Dungeon había cicatrices y surcos lentamente sanando donde la roca había sido desgarrada. Había dudado si había malinterpretado lo que había escuchado antes, que quizás era una habilidad o alguna herramienta que había estado disparándose por el cuarto, pero ahora no había manera de dudarlo. Magia. Un humano de nivel 1 usando magia. ¡Qué inusual! Sin duda eso explicaba la mirada distante en su cara, debía estar justo al borde de la caída mental. Por un momento se preguntó si debería ofrecerle una de sus pociones mentales antes de reconsiderarlo. Las que llevaba eran objetos caros y poderosos, dignos de una aventurera de nivel 6. Podría parecer mezquino guardarlos para ella misma, pero como ejecutiva de una familia, no podía en buena conciencia simplemente repartir algo así a voluntad, no a un nivel 1 que no estaba en ninguna situación de emergencia. Y justo entonces, en el mismo instante en que la elfa estaba a punto de desestimar sus preocupaciones y seguir adelante, fue tomada por sorpresa por segunda vez en la noche. Riberia se había detenido en el centro de la sala y en el momento en que Ice avanzó a su lado, se quedó inmóvil. Y luego, con un movimiento acorde a su título de aventurera de primer nivel, y mucho antes de que Riberia pudiera posiblemente haber reaccionado, la princesa de la espada entró en movimiento. Saltando por la distancia, girando con gracia en el aire, giró en vuelo para aterrizar directamente frente al chico, cruzando la sala de un extremo al otro y deteniéndose a menos de 1 metro de él. ¡Ah! Su reacción inicial, gritando de sorpresa, era absolutamente comprensible. Riberia tuvo que contener un suspiro ante las acciones impulsivas de Ice. Sin embargo, su siguiente reacción tomó incluso a ella desprevenida. ¡Abaa! El grito de sorpresa se convirtió en un chillido agudo,
Y el joven aventurero que había pasado de recuperarse de una batalla difícil a encontrarse de repente con la vista llena completamente de la famosa princesa de la espada, reaccionó con mucha más energía de lo que había mostrado hasta ahora. Y salió corriendo. Tropezando hacia atrás lejos de la mano súbitamente extendida de Ice, giró sobre su talón y se lanzó a correr. El camino de regreso a la superficie estaba bloqueado, así que se adentró más profundo en el dungeon. Sin pensarlo, con temeridad, sin vergüenza, actuando enteramente por instinto y reacciones al límite salió corriendo, gritando en voz alta, al instante cayó en un sprint de cabeza, cruzó la sala en un segundo. Sin un pensamiento en la mente, el joven aventurero se precipitó hacia atrás, más adentro del dungeon. Abajo. Directamente hacia donde estaba parada Riberia. No había pretendido exactamente atraparlo, pero tampoco se había quitado de su camino. Lo que significaba que el joven de cabello blanco corrió directamente hacia la hechicera más famosa y poderosa actualmente activa en horario. Y más específicamente, corrió de cabeza contra su pecho. Eso sirvió al menos para ahogar su grito. Sofocando el jadeo que había soltado involuntariamente, lo cual era inusual para ella, Riberia le pasó los brazos alrededor sosteniéndolo en su lugar. No estaba intentando ser particularmente tierna, pero tampoco era una persona dura en exceso, así que terminó simplemente siendo sostenido con seguridad y sorprendentemente con comodidad, contra el pecho de la doncella elfa. Cálmate, le indicó con una suave seguridad. No hay de qué preocuparse. No estamos aquí para hacerte daño. Pasó un momento. Él pareció relajarse levemente. Pasó otro momento, de repente empezó a entrar en pánico todavía peor. No era difícil entender por qué. Y tampoco era como si ella lo encontrara menos embarazoso. Pero ya se había comprometido a esta línea de acción, así que, a pesar de la incómoda mirada que parecía estar recibiendo de Ice, Riberia perseveró. De nuevo le ofreció su seguridad de que todo estaba bien y de que no corría ningún peligro. Y cuando por fin pareció recomponerse, lo soltó y se echó hacia atrás. Sus rasgos estaban tan serenos como siempre. Esto estaba lejos de como la mujer conocida como los 9 infiernos había imaginado que terminaría su viaje de vuelta a la superficie, pero había pasado mucho en su tiempo, no menos que haber criado prácticamente sola a una niña muy difícil. Estaba acostumbrada a los jóvenes alborotadores, algo así era fácilmente manejable. Más importante era resolver esta situación ridícula que Ice acababa de desencadenar. Y posiblemente descubrir exactamente por qué Ice seguía moviéndose inquieta detrás de ella, lanzándole a Riberia miradas incómodas todo el tiempo. Lamentablemente, las esperanzas de la elfa de una resolución calmada y racional a esta abrupta y ridícula situación fueron inmediatamente frustradas. Lo que siguió fue una farsa casi exasperante. Ice finalmente habló, interrumpiendo la conmoción del chico y disculpándose con él. El chico dio un brinco de nueva sorpresa, y luego se disculpó a su vez, más fuerte y con más entusiasmo. Ella intentó restar importancia a su disculpa y reiterar la suya. Él se inclinó hasta quedar doblado casi por la mitad. Riberia temió por un momento que fuera a arrodillarse. Ice ofreció una nueva disculpa, esta vez por haberlo asustado. Él se encogió tan visiblemente que parecía doloroso, y luego se inclinó todavía más, disculpándose desesperadamente por haber huido. Era todo un espectáculo. Tan ridículo como inútil, y el hecho de que se desarrollara en el dungeon de todos los lugares solo añadía a lo absurdo de la situación. Sin embargo, era solo una farsa casi exasperante. Porque para Riberia, era una oportunidad de ver a Ice más animada de lo que la había visto en días. La chica prácticamente sonreía mientras rechazaba las disculpas del chico y ofrecía las propias. Había estado preocupada por el estado mental de la espadachina últimamente y especialmente por cuánto había estado angustiándose por el joven chico que había mencionado antes, el que ella había salvado y que al parecer le había tenido terror. Ice siempre luchaba para relacionarse con la gente, pero casi tanto como luchaba por sí misma, luchaba por los débiles y los cansados.
Aunque ella no hubiera podido expresarlo del todo, Riveria había entendido cuánto le había dolido la idea de que sus acciones hubieran puesto a alguien en peligro mortal, y que salvarle la vida solo lo hubiera llenado de terror hacia ella. Quería proteger a la gente de los monstruos, por muy fría que le gustara creer que era. Riveria sabía que Ice nunca podría soportar convertirse en un monstruo ella misma. Así que, como algo así como una madre, se sintió enormemente aliviada de ver que a Ice se le había dado la oportunidad de despejar el aire y de que parecía que todo había sido algún nivel de malentendido. Por supuesto, como ejecutiva de la familia Loki y como maga, también estaba muy interesada en qué estaba haciendo ahí, y en los hechizos que había escuchado de este aparentemente novato aventurero. La magia que había escuchado y los surcos que todavía podía ver apenas comenzando a sanar por las paredes le resultaban de alguna manera familiares, aunque no de una manera que pudiera ubicar fácilmente. Y más interesante que eso era el hecho de que él, un humano, pudiera lanzar magia en absoluto. O el hecho de que estuviera hasta allá abajo en el 6º piso. Así que este es el chico que Ice salvó de esos minotauros. Ese pensamiento trajo consigo otro, y el orgullo élfico de Riveria se sacudió tan dolorosamente que las manos le twitcharon levemente a los costados. Y el chico al que mi familia se burló tan despiadadamente la noche siguiente. Ella no se había reído de él, le había parecido vergonzoso siquiera pensar en burlarse de alguien que había tenido un miedo justificado por un problema que ellos mismos habían creado. Y tampoco había tenido idea de que él hubiera estado en el bar esa noche. Pero de todas formas era su familia, era una ejecutiva y no había hecho suficiente para detener el comportamiento. Y ahora aquí estaba él, en el 6º piso. No era ninguna hazaña para alguien como ella, pero para un aventurero novato y para alguien que casi había encontrado su fin en el 5º piso, era muy impresionante. Añadir otro piso entero a sus logros no era un mérito menor, particularmente como aventurero en solitario. Riveria había visto a un sinfín de jóvenes prometedores pasar por su puerta, pero esto era ciertamente suficiente para captar su atención. Bueno, ¿qué pensarías de esto ahora, Vete? Quizás las impresiones iniciales del hombre lobo habían sido no solo insoportablemente groseras, sino directamente incorrectas. Y ahora, al parecer, la torpe serie de disculpas y explicaciones les había dado al menos un nombre con que asociar la cara. El joven aventurero finalmente, y con no poco bochorno, se había presentado debidamente. Ice pronunció el nombre en voz alta, revolviéndolo como si lo saboreara. Bell Cranel. ¿De verdad no había sabido su nombre hasta ahora? ¿O simplemente estaba reaccionando a que él se lo dijera directamente? Fuera como fuera, parecía encontrarlo de su agrado, ya que luego se volvió y le regaló al joven de cabello blanco una sonrisa que le dejó las piernas como gelatina. Riveria sofocó una carcajada. Ice era joven, famosa y sin duda hermosa. La elfa la había visto tener ese mismo efecto sobre la gente tantas veces que hacía mucho había perdido la cuenta. Pero de alguna manera era bastante entrañable verlo desenvolverse mientras estos dos se movían torpemente el uno alrededor del otro. En cualquier caso, eso le daba un momento para dar un paso adelante. Cranosan, añadiré mis propias palabras a las de Ice, declaró. No tienes ninguna necesidad de disculparte, que los minotauros se escaparan fue en primer lugar culpa nuestra, y era algo muy por encima de lo que cualquiera podría haber esperado. Que estuvieras en alerta después de haberte cruzado con semejante enemigo es completamente comprensible, no hay ninguna falta en haber huido. Así que me disculparé junto con Ice, nunca debería haber ocurrido, fuimos descuidadas y tú quedaste en peligro como resultado. En nombre de la familia Loki, lo siento, y me alegra ver que sigues ileso. Por alguna razón, al final de su disculpa, Ice le estaba lanzando una mirada incómoda. Tendría que resolver eso más tarde. Bell, mientras tanto, finalmente había apartado la vista de la princesa de la espada lo suficiente como para ver exactamente en cuyo pecho había pasado varios y muy memorables segundos enterrado. R.R. Riveria, 9 infiernos. Sí.
El chico se inclinó de inmediato hasta la cintura y comenzó otra ronda de disculpas. Esta vez, lo encontró verdaderamente exasperante. Honestamente, habría estado mucho más contenta si simplemente pudieran, por favor, olvidar todo ese asunto. Solo podía esperar que ninguno de los elfos de la ciudad, ni especialmente los elfos de la familia Loki, se enteraran nunca de eso, por el problema que causaría. Después de varios minutos de las frenéticas disculpas de Belle y la confusa angustia de Ice, Riveria finalmente calmó a cada uno de ellos. Ya era muy tarde para que estuvieran de camino de vuelta a la superficie. Ella especialmente tenía muchas ganas de dormir en su propia cama esa noche, y habían pasado tanto tiempo hablando de todo esto que las paredes a su alrededor estaban casi completamente sanadas. Era poco probable que los atacaran así, pero tampoco había razón para tratar nunca el Dungeon con imprudencia. Dicho esto, sugirió que, a menos que Belle tuviera alguna misión pendiente, los acompañara a ambas en su camino de regreso a la superficie. No sorprendentemente, no estaba en condiciones de continuar, así que la oferta de una escolta junto a dos de las mujeres más poderosas de Horario fue bienvenida. También era un poco abrumadora, hasta el punto de que fue efusivo en los agradecimientos, y luego casi tan silencioso como Ice mientras se abrían camino de vuelta por el 6º piso. Resultó que Belle, una vez que se acostumbró un poco más a su compañía, era un compañero bastante agradable. Riveria no tenía mucho que añadir a los procedimientos por su parte, pero quedó sorprendida y feliz de ver con cuánta rapidez y facilidad Ice se acercó al chico. Para cuando habían llegado al 4º piso, ella hablaba libremente con él, y para cuando entraron al 3º, él hablaba igual de libremente de vuelta. Como elfa, era bastante sensible al tipo de personas que la rodeaban, no en ningún lugar cerca del nivel de una diosa, pero suficiente para reconocer la energía amable y gentil de Belle. Al parecer algo de eso afectaba a Ice también, ya que sin duda parecía tener un efecto positivo en su ánimo. Las nubes oscuras que habían acosado a la chica en los pisos profundos parecían completamente disipadas. Y así, Riveria caminó en silencio delante de cada una de ellas, añadiendo apenas un poco de su propio comentario cuando la narración de Ice fallaba, y por lo demás dejó a los dos en su propia conversación. Él les habló de su familia, la familia Hestia. Al parecer, nunca había escuchado hablar de ella. Habló de cómo había llegado a Horario, apenas unas semanas atrás parecía, lo que no era ninguna sorpresa dado su falta de equipo, pero sí era toda una sorpresa dado el piso en que lo habían encontrado. Afirmó ser un aventurero en solitario en su mayoría. Riveria sonrió, y se abstuvo de mencionar que los portadores típicamente no se contaban en esa consideración. Los deleitó con historias sobre cuán enorme y diferente era la ciudad. Ella casi sonrió ante eso. Sus propios recuerdos estaban en el lejano pasado ahora, pero todavía podía recordar cuán intimidante y cuán extraño le había parecido Horario. Y luego, cuando se acercaban a la entrada al 2º piso, el ánimo entero de la conversación cambió. Riveria casi perdió el paso, y las nubes oscuras que habían acosado tan recientemente a la chica que tanto quería de repente la envolvieron de nuevo en un instante. Porque Belle había corregido el elogio casual de ella sobre su progreso. Había explicado que no estaba en el 6º piso como parte de su exploración normal, que solo había estado ahí esa noche como práctica para el hechizo que había aprendido. No, Belle les dijo con una sonrisa beatíficamente inocente, cuando Ice lo había salvado por primera vez él solo había llegado hasta el 5º piso, pero ahora ya estaba avanzando en el 9º. Su explicación continuó, señaló que por eso no llevaba armas ni armadura en ese momento. Pero ninguna de las dos mujeres lo escuchó. En ese momento, cada una quedó golpeada únicamente por su propio desconcierto. Un chico que había llegado al 5º piso en 2 semanas era notable, si no demasiado impresionante, particularmente cuando sonaba como si hubiera estado explorando más allá de su capacidad solo para estar ahí. Pero un chico, un aventurero en solitario, que luego había llegado al 9º piso en 2 semanas más era prácticamente sin precedentes. En el tiempo transcurrido desde que la familia Loki lo había ridiculizado en el bar, había casi conquistado la mitad de los niveles medios y de alguna manera aprendido magia en el proceso.
De haber estado en una familia poderosa o de haber sido colmado de regalos y armas, quizás eso habría sido una cosa, pero fuera de algunas quejas de pasada sobre la diosa, ninguna de las dos había escuchado nunca hablar de la familia Hestia. Un grupo de aventureros novatos podría llegar tan lejos en medio año, y eso sería impresionante. Él afirmaba haber logrado todo eso en apenas unas semanas. Era increíble, pero no podía detectar ni el rastro de una mentira en sus palabras. Para Riveria era una intensa curiosidad y posiblemente una lamentable oportunidad perdida. Este chico tenía potencial desde luego. Qué pena que ya hubiera sido acogido por su familia. Para Ice, era peor. Mucho peor. Era casi doloroso de observar y sin duda era doloroso de entender. El cambio en el comportamiento de la princesa de la espada habría sido imperceptible para cualquier otra persona. Ice era tan distante y estoica y despistada, honestamente, como cualquiera que Riveria hubiera conocido. Pero Riveria había conocido a buenos muchos elfos, y había conocido a Ice por muchos años además. Incluso sin lanzarle ni una sola mirada a la mujer rubia, podía notar de inmediato el cambio en cómo se portaba. En la brusca inhalación de su aliento. En la manera en que sus pasos se volvieron más ligeros, más uniformemente espaciados, como si estuviera preparada para un combate. El interés de Ice en el chico había crecido más profundo y mucho más oscuro. Las nubes de tormenta que tan recientemente habían acosado a la chica que tanto quería ahora prácticamente envolvían cada una de sus palabras y cada uno de sus pensamientos. Quería saber cómo se había vuelto tan fuerte tan rápido. Lo quería saber con tanta desesperación que los puños le apretaban a los costados y los músculos se le tensaban con firmeza. Quería robar ese conocimiento para sí misma. En realidad no era ninguna sorpresa, cualquiera que hubiera escuchado sobre semejante crecimiento veloz sentiría curiosidad sobre cómo se había logrado. Era difícil creer que alguien tan reciente e inexperto como Bell pudiera tener alguna idea o técnica que todos los demás hubieran pasado por alto de alguna manera. Pero era igualmente difícil creer que semejante logro fuera el producto del trabajo duro únicamente. Muchos aventureros extremadamente talentosos se habían lanzado al Dungeon con un trabajo duro inimaginable. La propia Ice había prácticamente definido su infancia con la espada en mano, y ninguno de ellos había crecido así de rápido. ¿Cómo podría este niño aleatorio y sin pretensiones del campo superar a todos ellos? Ice era demasiado amable y demasiado gentil como para decirlo directamente, o probablemente como para hacer nunca nada evidente a ese respecto. Pero prácticamente podía sentir la curiosidad dolorida de la chica ardiendo a través de su piel. La princesa de la espada estaba perdida, pero hambrienta. Sabía lo que quería, pero no sabía qué hacer. Bajando la mirada, Riveria suspiró y se preparó para un arrepentimiento que podría llegar a roerla en los días venideros. Bell era un chico asustadizo, dolorosamente ingenuo y sorprendentemente inocente. Que no estaba familiarizado con horario y el mundo en general estaba prácticamente escrito en su frente. Sería un blanco para cualquiera y para todos los que buscaran aprovecharse de él. Francamente habría estado sorprendida si alguien no lo hubiera hecho ya. Pero nada de eso le desagradaba. Quizás era solo orgullo élfico o quizás era simplemente la manera en que había visto a Ice sonreír antes, pero a Riveria le caía bastante bien él. Aunque fuera ingenuidad, la energía y el entusiasmo que irradiaba de él eran claramente visibles, era puro y era sincero. Aunque los pensamientos más oscuros que rodeaban a Ice ahora la preocuparan, Riveria había visto el interés honesto y abierto de la chica en él antes de eso también. Y así, decidió creer en eso. Y creer en Ice, la chica a quien había visto conquistar la oscuridad dentro de su corazón una vez ya. Cranel-san. Sí. Sacudió la cabeza. Incluso caminando 3 metros por delante, no tenía que mirarlo para imaginarse exactamente cómo había dado ese respingo. De verdad era adorable. He estado pensándolo, y tengo una propuesta para ti. En la familia Loki a veces hacemos las cosas de manera apresurada, pero cuando cometemos errores, también intentamos enmendarlos.
Al menos esa es mi creencia, y sé que Ice siente lo mismo. Así era, al final, como había criado a Ice. Ella no era del bosque, y Riveria ya lo había dejado atrás, pero los elfas lo encontraban difícil ser flexibles, así que una educación de estilo élfico había sido lo único que había podido ofrecerle a la joven. Por lo que has dicho, entiendo que en su mayor parte te has entrenado solo hasta ahora. Es impresionante que hayas llegado tan lejos, es meritorio que, como un aventurero en solitario y en su mayor parte autoentrenado, sin duda caminas por el camino más difícil. Pero las cosas solo se volverán más desafiantes para ti a partir de aquí, así que, como pago por nuestros errores, sugeriría que Ice te dé algunas lecciones. Ice. ¿Qué tú? Obviamente es inusual que un aventurero entrene a alguien fuera de su familia. Así que si no te sientes cómodo con eso, lo aceptaremos. Pero creo que hay mucho que podrías aprender de ella. Sí, Ice se lanzó sobre eso de inmediato. Me gustaría eso. Te enseñaré. ¿De verdad, tú de verdad estarías bien con eso? Quiero devolverte lo que te debo, y, parece que quieres volverte más fuerte, creo. Entiendo ese sentimiento. Una pequeña punzada de culpa apretó el corazón de Riveria por su parte en esto. Ninguna de las palabras de Ice era mentira. Pero tampoco eran toda la verdad. Bell se detuvo por varios largos segundos, procesando la oferta, pero en realidad solo había una respuesta que podría haber dado. No sé qué podrías hacer conmigo tal como estoy ahora, pero si me lo estás ofreciendo, aprenderé todo lo que estés dispuesta a enseñarme. Muy bien, haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Riveria se alegró de escuchar la sinceridad en la voz de Ice en respuesta. Fueran cuales fueran sus motivaciones, sus intenciones parecían honestas. Entonces quizás yo también ayudaré, añadió. Valdría la pena vigilar esto de cerca, y tenía que admitir cierto interés en la extrañamente familiar magia que había visto marcada en las paredes del Dungeon. Creo que sería mejor si no le contamos a los otros miembros de la familia Loki sobre esto, y será más fácil para Ice escaparse si está conmigo. Mencionaste que acabas de aprender magia, ¿correcto? Daré algunos consejos sobre ese asunto, en lo que pueda. Entonces, gracias. Wallenstein-san. R.J.R. Riveria-san. Sí, celebró Ice. Podemos empezar mañana entonces. Hasta la próxima expedición. Una vez más, Riveria casi perdió el paso. Había pretendido quizás un puñado de lecciones, 1 o 2 días de sesiones de entrenamiento. Aunque no le gustara pensar demasiado bien de sí misma, estaba segura de que unos pocos días de entrenamiento personal de la princesa de la espada y los 9 infiernos serían más que suficiente pago por muchas cosas, y era ciertamente el límite extremo de lo que podías posiblemente esperar en asistencia de una familia externa. Pero había criado a Ice para que fuera una chica sincera, y esa chica acababa de apuntarla a entrenar a un joven de quien no eran en absoluto responsables, por lo que probablemente serían varias semanas de lecciones. Riveria suspiró. Difícilmente podía echarse atrás ahora. Ella había sido quien lo había sugerido en primer lugar. No podría asistir todos los días hasta la próxima expedición, pero se aparecería cuando pudiera. Muy bien. A pesar de lo avanzado de la hora, el patio alrededor de Babel y la entrada al gremio aún zumbaban de actividad con los últimos rezagados de los grupos de aventureros abriéndose camino fuera del Dungeon por ese día. Un pequeño trío de aventureros de la familia Soma discutía con una agotada empleada del gremio mientras la cada vez más frustrada chica se esforzaba mucho por ahuyentarlos de su estación para cerrarla por la noche. Una chica de cabello rojo elegantemente vestida discutía con una chica de cabello azul igualmente elegante, mientras perseguían a un grupo de aventureros que hacía tiempo las había dejado muy atrás. Un enano de aspecto rudo con un par de martillos enormes colgados a la espalda discutía con un apuesto arquero elfo mientras cada uno intentaba empujar al otro fuera del camino, justo en los límites de un show de civismo,
mientras intentaban simultáneamente abrirse paso hacia el gremio y discutir con el portero que les decía que el empleado que buscaban ya se había ido a casa. Un pequeño grupo de aventureros extrañamente vestidos con ropas de lejano oriente de color lila avanzaban enérgicamente desde las cajas registradoras del gremio y hacia la carretera principal de vuelta a casa, aparentemente habiendo tenido un gran éxito en el Dungeon y desbordantes de emoción por mostrarle su logro a su dios. En general, Horario todavía estaba viva y bulliciosa de energía mientras Bel, Riveria y Ice atravesaban Babel y se adentraban en la ciudad del Dungeon. Deteniéndose en el momento en que salieron al exterior, ambas mujeres de la familia Loki aspiraron hondo, llenándose de pecho con el aire fresco que finalmente las rodeaba, y compartieron una sonrisa tranquila ante el gesto. Eso dejó a Bel sintiéndose ligeramente fuera de lugar y bastante impresionado. Por ahora, solo podía imaginar cómo sería adentrarse en expediciones tan profundas y tan prolongadas que no verías el mundo exterior por días o semanas enteras. Sin embargo, a partir de ahí, sus caminos pronto se dividieron. Y así, con planes trazados en pocos momentos y luego revisados con igual rapidez por la mente de Riveria, mucho más orientada a los horarios. La elfa les informó que, independientemente de lo que Ice pudiera haber dicho antes, entrenar de inmediato después de una prolongada incursión al Dungeon era el colmo de la imprudencia, y en cambio los dirigió a encontrarse pasado mañana en la cima de las murallas de la ciudad a primera hora de la mañana. Lejos de la mirada de cualquiera y lo suficientemente temprano como para evitar la atención, era un plan bastante improvisado, pero debería ser suficientemente bueno para sus necesidades. Y luego, con un breve y formal adiós de la elfa, un asentimiento de despedida de la rubia y un adiós tímido pero agradecido de Bel. Se volvieron hacia el Palacio del Crepúsculo y él se volvió hacia la iglesia abandonada. Ahí estás, Bel. El entusiasta saludo de su diosa lo atrapó en el momento en que entró a la iglesia, mucho antes de llegar al piso del sótano. De diosa. Sentada en uno de los bancos medio destruidos, hojeando un libro que parecía tenerle solo un interés pasajero, había estado esperándolo. Y había esperado muy específicamente aquí afuera, en lugar de adentro con Alfia. Al parecer había vuelto del trabajo hace un rato, pues ya se había bañado y duchado. Su cabello volvía a estar suelto sobre los hombros y se había cambiado a otro hermoso vestido que hacía muy poco por ocultar sus generosas curvas y muy mucho por dejar a Bel tragando saliva en su lugar. No era que se hubiera olvidado de ello, pero de alguna manera no había esperado que ella hubiera sido tan seria con la cita que habían planeado para esa noche. Riendo felizmente, se envolvió alrededor de su brazo, apretando sus enormes pechos contra él y mirándolo con una sonrisa que no dejaba ninguna duda sobre sus intenciones. Vámonos. Bel, he estado esperándote, vamos a dar un paseo. Yo solo, ¿quieres que me duche primero? Está bien. Jeje, me gusta tu olor. Apresurado a alcanzarla mientras ella empezaba a arrastrarlo hacia afuera de la iglesia, Bel se alegraba de que solo hubiera quedado mentalmente agotado de su tiempo en el Dungeon. Tenía la sensación de que esa noche necesitaría sus reservas físicas. Ice llegó a casa, saludó a los miembros de la familia que todavía estaban despiertos y los que la habían estado esperando, pasó por todos los trámites de desempacar su equipo, asearse y restarle importancia a los comentarios de Tione y Tiona antes de finalmente retirarse a su cuarto. Una vez ahí, cerró la puerta, exhaló un profundo suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo y se apoyó en ella, deslizándose levemente contra la dura madera. Liberada de las restricciones de su armadura y de la opresiva naturaleza del Dungeon, sus pensamientos fluyeron libremente y sus emociones giraron igual de agitadas. Estaba feliz, creía. Y aliviada, más que ninguna otra cosa. Por fin había logrado dejar atrás toda esa situación. Él no había huido. Bueno, sí había huido, pero eso era solo porque ella lo había sobresaltado. Riveria lo había detenido y por fin habían podido hablar, por fin había podido disculparse.
Era extraño que toda esa situación la hubiera estado molestando tanto y cuánto peso le quitaba de encima haberla resuelto por fin. Por cualquier lógica, solo debería haber sido un aventurero de nivel 1 aleatorio para ella. Horario estaba a rebosar de ellos. Pero de alguna manera el joven aventurero parecido a un conejo se había destacado entre todos ellos. No era especialmente fuerte, ni el más apuesto, ni el más valiente. Y sin embargo, irresistiblemente atraía su mirada y su atención de todas formas. Era un joven puro de espíritu impoluto. Inocente, tan sumamente inocente. Y tan completamente diferente a ella. Quizás era todo lo que había. Quizás no era más que su propio egoísmo. La pureza que emanaba de su espíritu calmaba el de ella. Las llamas negras que chispeaban en el fondo de su corazón se sofocaban con su presencia, y el estado desequilibrado en que había estado desde su encuentro con ese enemigo de cabello rojo parecía de alguna manera corregido. Y quería usarlo. Su oferta, su emoción, ante la perspectiva de entrenarlo era completamente sincera, pero también era deshonesta. Sin duda Riberia lo sabía. Había sido ella quien lo había sugerido. Era un movimiento sorprendentemente audaz de la mujer elfa, demostrando que incluso alguien tan directo como ella podía ser impredecible a veces. El hecho de que el entrenamiento hubiera sido idea de Riberia alivió el corazón de Ice un poco, aunque entendía que probablemente solo lo había hecho por el bien de la propia Ice. Cualquiera que fuera la culpa que pudiera sentir, su camino estaba trazado. Intentaría descubrir cómo había crecido tan rápido y lo entrenaría con el máximo de su capacidad absoluta. Aunque se estuviera aprovechando de él, aunque estuviera depredando la pureza e inocencia que la atraía hacia él, se lo compensaría. Algo falta. No podía ubicarlo. No podía definir exactamente qué era. Pero algo estaba fuera de lugar y ese conocimiento descansaba intranquilo en la princesa de la espada. El viaje al Dungeon había sido un éxito en cualquier medida. Lo mismo había ocurrido con sus intentos de disculparse con Bell. Y también con su pelea contra el Udaeus. Nada parecía estar fuera de lugar, no había olvidado nada. Y sin embargo, sentía como si hubiera perdido algo importante. Ice no era una chica especialmente filosófica. Pero esa noche, apoyada en el umbral de la puerta de su cuarto con una expresión levemente insatisfecha en la cara, tenía la extraña sensación de haberse perdido alguna experiencia efímera. Era una sensación extraña, como nada que hubiera sentido antes. Si tuviera que expresarlo con la naturaleza frívola que a veces usaban dioses como Loki, diría que era la sensación de haber caminado todo el camino hasta un zoológico de mascotas, solo para encontrarlo cerrado. Qué día tan problemático, y con más problemas por venir. Suspirando profundamente para sí misma mientras se adentraba con gracia en su cuarto, Riberia sacudió la cabeza levemente ante las múltiples preocupaciones que se acumulaban ante ella. Cerró la puerta detrás de ella. Luego la cerró con llave. Luego, por simple naturaleza del pudor élfico y la precaución de una aventurera veterana, expandió sus sentidos y verificó 3 veces que el cuarto estuviera libre de intrusos, benignos o de otra índole. No estaba de humor para bromas ni curiosidades en este momento, y afortunadamente se le había dejado en soledad. Caminando hacia el escritorio al fondo del cuarto, tomó la jarra de agua que le habían preparado durante su ausencia, se sirvió un vaso que bebió con manos temblorosas, logró forzar la mitad del vaso antes de que se volviera imposible, y apenas tuvo tiempo de colocar el vaso con cuidado de vuelta en la mesa antes de que sus piernas temblorosas cedieran y se deslizara débilmente al suelo. Ambas manos apretadas sobre la boca lograron sofocar el gemido que brotó, sin querer, mientras la fachada de serena ecuanimidad de Riberia se derrumbaba por completo. Aspirando respiraciones temblorosas, todo su cuerpo se sacudía mientras un embriagador escalofrío le recorría la columna de arriba a abajo. Su cara ardía dolorosamente de rojo, más y más con cada momento mientras la escena que había intentado ignorar se grababa inexorablemente en su mente hasta que era todo lo que podía ver y en lo único que podía concentrarse o pensar. Las mismísimas puntas de sus orejas ardían de rojo, moviéndose levemente en su lugar.
Riveria Nueve Infiernos, ejecutiva de la familia Loki y la aventurera élfica más prestigiosa de la ciudad, se estremeció de ardiente vergüenza, conmoción y 1.000.000 de otras emociones mientras su mente reproducía por la fuerza cada último segundo de cómo había atrapado a Belcranel y cómo lo había agarrado y jalado directamente contra su pecho. Estaba acostumbrada a los jóvenes alborotadores, se había asegurado en ese momento, mientras luchaba desesperadamente por mantener su expresión de calma sin que se quebrara. Algo así era fácilmente manejable, había jurado mientras peleaba con cada última gota de la determinación de una aventurera de nivel 6 para mantener su expresión tranquila. Las elfas no le prestaban mucha atención a los dioses como norma. Preferían las deidades celestiales de los mitos a la realidad de los frívolos e irresponsables dioses que habitaban el mundo inferior en estos días. Pero ahora mismo, Riveria le daba las gracias a cada una de las deidades en la corta lista de las que respetaba de que nadie más de la familia Loki, y ningún otro elfo, hubiera visto ese despliegue. ¿Cómo había ocurrido siquiera? Era rápido, ciertamente, pero solo en comparación con un nivel 1. Su velocidad era absolutamente nada para ella, no podría haberla tomado por sorpresa en modo alguno. Absolutamente nada le habría impedido simplemente hacerse a un lado o agarrar su manto para frenarlo mientras pasaba. Alejarse de ese contacto, negarse a ser tocada o simplemente evitar la presencia de alguien, especialmente de quien no fuera elfo, era de lo más normal para un elfo. Debería haber sido completamente normal para ella. Y sin embargo, en cambio lo había agarrado a él. Aunque fuera una maga, su fuerza lo superaba absolutamente. Simplemente sujetarlo habría sido más que suficiente, podría haberlo detenido con una mano, con solo 2 dedos. Agarrarlo de los hombros y mantenerlo en su lugar ya habría sido suficientemente escandaloso siendo elfa, pero lo había atraído hacia ella. ¿Lo había sostenido contra ella? No había estado pensando, había sido simplemente instintivo, había sido natural. Él había sido como un niño aterrorizado corriendo sin freno, y algún instinto maternal aparentemente largo tiempo dormido se había despertado y la había dejado atrayendo a un aventurero humano desconocido contra su pecho. De alguna manera, algo sobre Belcranel, sobre su inocencia de espíritu, había anulado todos sus instintos élficos y todas sus décadas de pudor cuidadosamente mantenido. Otro jadeo agudo brotó mientras se empujaba débilmente hasta ponerse en pie. Todavía podía recordar la sensación de él contra ella. La sensación de su cuerpo apretado contra el suyo, la fuerza de sus músculos bajo sus manos. Su aroma llenándola. La sensación de estar bien envuelta y cálida con alguien. Riveria tragó saliva con fuerza, sintiéndose absolutamente ridícula mientras recalibraba ese último pensamiento. No la sensación de estar bien envuelta y cálida con alguien, la sensación de estar bien envuelta y cálida con un hombre. Afortunadamente, su vergüenza empezó a disiparse frente a su autoaborrecimiento. Era demasiado vieja, con creces, para siquiera pensar en algo semejante. E incluso siendo elfa, no podía posiblemente clasificar tales pensamientos como otra cosa que patéticos. La última vez que había sostenido a alguien había sido cuando Ais era una niña. Nunca había sostenido a un hombre. Los elfos, como norma, no tocaban a nadie más que a aquellos con quienes compartían los vínculos más cercanos. Había escuchado incontables historias de los elfos ortodoxos de los bosques profundos que se veían tan afectados la primera vez que tocaban a alguien del sexo opuesto o de una raza diferente, que eso redefinía el mismísimo curso de sus vidas. En su mente, Riveria pensaba que su raza era frecuentemente demasiado reservada y demasiado romántica. Se había incluido a sí misma en esos términos, pero nunca había imaginado que ella podría verse afectada de la misma manera. Era demasiado vieja para reaccionar así. Estaba bien pasada la edad de las fantasías románticas, el amor o cualquier otra cosa. Estaba bien pasada la edad de pensar en términos de hombres y mujeres en el sentido de nada excepto privacidad y pudor. O al menos, así era como se suponía que debía ser. Pero en cambio, se estaba estabilizando contra su escritorio mientras intentaba con tanta fuerza apartar de su mente las imágenes mortificantes.
En cambio, estaba tomando nota mental de hablar con Ice aparte y asegurarse de que la chica nunca hablara de esa escena. Y de encontrar una manera de amenazar a Belle con lo mismo. Seco, como, que R ridículo. Más problemas, en efecto. No puedo aguantar. Me estoy volviendo loca. Las palabras brotaban libres en jadeos, gemidos o como débiles resuellos. Repetidas una y otra vez, mientras su misma esencia era aniquilada por las olas de placer que la atravesaban. A pesar de sus palabras, las caderas se le balancearon ávidamente hacia atrás contra las de él, o al menos todo lo que podía lograr desde donde estaba actualmente inclinada sobre su propia cama, con sus manos firmes alrededor de su cintura y su miembro embistiéndola con brusquedad, con fuerza, maravillosamente por las más profundas profundidades de su entrepierna. Era demasiado bueno. No podía posiblemente contener la felicidad en su voz, ni la forma deleitada en que sus gemidos resonaban por el cuarto. Sosteniéndose con manos temblorosas, su largo cabello colgaba sobre su cara, ocultando su expresión sin vergüenza. Pero absolutamente nada podía ocultar la manera en que su entrepierna se apretaba con tanta avidez alrededor de su miembro cada vez que él se hundía en ella. O la manera en que su voz normalmente tranquila gritaba su nombre, gritándolo una y otra vez, como una plegaria. Sus pechos de buen tamaño colgaban libres en el aire, moviéndose de un lado al otro con cada embestida. Sus piernas estaban bien separadas, apenas logrando mantenerse en pie mientras apoyaba las rodillas contra el colchón. Y todo su cuerpo se sacudía y se zarandeaba cada vez que él la embestía, cada vez que sus paredes se abrían de nuevo a su alrededor, cada vez que sentía la punta de su miembro presionando contra sus paredes más internas. Los pensamientos apenas eran posibles, su mente estaba nublada de placer, sus pensamientos dispersos y su mente quebrándose cada vez que era lanzada de cabeza por otro clímax increíble. Estaba completamente perdida en el deseo desenfrenado, y era todo lo que había esperado que fuera. Se estaba perdiendo completamente en las sensaciones, ya se había entregado por completo a él. Era aterrador y emocionante, y era incluso más maravilloso de lo que se había atrevido a esperar. Y sin embargo, de alguna manera, en las profundidades de su mente anegada de lujuria, una toma de conciencia repentina la atravesó. Un conocimiento tan poderoso como las chispas eléctricas de dicha que corrían constantemente por su columna. Podía sentir su miembro hinchándose todavía más grueso dentro de ella. Podía sentir sus paredes siendo estiradas todavía más. Podía sentir la manera en que sus embestidas llegaban todavía más rápido, todavía más fuerte, y la manera en que sus manos se aferraban todavía más cegaramente a su alrededor. Ya había sentido esto 2 veces esa noche, pero ahora estaba demasiado lejos. No podía aguantar esto. Ya era demasiado bueno, era más de lo que podía resistir, era más de lo que podía soportar. Sabía con certeza que si él se derramaba dentro de ella otra vez, si se derramaba dentro de ella ahora, nunca podría soltar este placer. Perdería completamente la cabeza y se convertiría en su esclava para siempre. Tenía que detenerlo, por el bien de su cordura, por el bien de los restos de dignidad que todavía le quedaban. En cambio, le suplicó que se derramara dentro de ella. Gimiendo su nombre en voz alta, aferrando los dedos con fuerza a las sábanas y apretándose tan fuerte a su alrededor como podía, le rogó que le dejara sentirlo una vez más. Su vergüenza ya había sido abandonada, solo le quedaba la súplica. La dicha y la rendición la abrumaron juntas a la vez. Y supo que no había más que deleite mostrándose en su cara mientras alzaba la cabeza y gritaba de pura alegría. Su miembro se agitaba y se contraía dentro de ella, a punto de descargarse una vez más en sus profundidades más íntimas, a punto de inundar su vientre con su semilla y empapar su esencia por todo su ser. Gimiendo, y jadeando y gritando en voz alta, no podía hacer nada más que suplicarlo. Solo quería suplicarlo. Era todo lo que quería. Era todo lo que deseaba. Era tan mucho más joven que ella, pero de todas formas la había reclamado con tanta confianza, con tanto poder. No había podido dejar de pensar en él en todos esos meses y por fin, sus sueños estaban a punto de hacerse realidad.
La iba a derrotar por completo, mancharía cada centímetro de su cuerpo con su semilla y ella se volvería suya. Este era su destino. Era exactamente como lo había previsto. El futuro que siempre había sabido que la esperaba. Era justo como lo había estado anticipando con tanta avidez. BLNGH Jena. An. Su voz resonó en voz alta, convirtiéndose en un chillido confuso y un gemido desconcertado mientras se sacudía bruscamente y se despertaba, se resbaló de la cama y cayó en un montón al suelo. ¿Qué? Temblando y estremecida mientras los efectos secundarios de sus orgasmos la recorrían, jadeó en busca de aliento, parpadeando torpemente de vuelta a la realidad. Pasaron varios largos y muy desconcertantes minutos antes de que Cassandra por fin lograra entender qué había ocurrido. ¿Un sueño? La profetisa de cabello azul estaba empapada en sudor, con los pezones duros bajo el fino camisón y los jugos resbalando por los muslos. Incluso ahora, unos minutos después, su cuerpo todavía se sentía inflamado de lujuria y deseo, el más leve toque de las yemas de sus dedos la dejaba jadeando y gimiendo. Y podía sentir su núcleo pulsando ávidamente, anhelando la sensación final, la sensación que le había sido negada en el último momento. Eso estaba muy lejos de ser un sueño. Muy lejos de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Aunque no hubiera sido verdaderamente real, había sido más que suficiente para dejar a la joven aventurera aferrada al cojín que guardaba con ella por las noches, estremeciéndose por los últimos efectos secundarios de la dicha sexual. Sin ninguna experiencia del mundo real con que compararlo, la pobre chica solo podía compararlo con las pocas fantasías con que se había permitido indulgar durante sus tranquilas noches. Y ninguna de ellas había llegado nunca ni cerca de esto. No era solo un sueño. Era real. Aunque no hubiera ocurrido realmente, todavía era inimaginablemente real. Lo que dejaba solo una conclusión, una respuesta que susurró sin aliento en voz alta. ¿Una profecía, eso? La desafortunada oráculo, por supuesto, no era ninguna extraña a los sueños proféticos. Pero eran simbólicos. Luchaba por interpretarlos, a menudo no sabía qué significaban ni cómo explicárselos a nadie, e incluso cuando creía que sí sabía, a menudo se equivocaba por completo con el significado. Eso era parte de por qué nadie nunca le creía. Pero en esto no había nada simbólico. ¿Cómo podría ella posiblemente interpretar la imagen de sí misma, inclinada sobre una cama que no reconocía, gritando un nombre que no conocía, siendo poseída por un hombre que nunca había conocido? No había ninguna interpretación que hacer. Excepto en cuanto lo había amado. Todavía podía sentir eso recorriéndola. Todavía su cuerpo clamaba por las sensaciones fantasmales que habían existido en su sueño. Cassandra era normalmente una persona muy reservada. No era nada como Daphne, que era brillante y fuerte. Era plácida y pasiva, llevaba emociones débiles y tendía a avanzar por la vida con una actitud tranquila y un sentido del fatalismo hacia lo que estuviera por venir. Ni siquiera podía reconocer a la persona de ese sueño, había estado gritando en voz alta, había estado llena de un deleite interminable y ardiendo de éxtasis como nada que la chica hubiera sentido jamás. Y había alcanzado el clímax. Una y otra vez, y otra, hasta que había parecido como si su propia mente fuera a rendirse y capitular tan verdaderamente como lo había hecho su cuerpo. Hasta que eso era exactamente lo que había querido. Vaya. Calmándose levemente, se arrastró lentamente de vuelta a la cama, aunque dudaba de que volviera a dormir por el resto de la noche. No sabía bien qué hacer con una profecía como esa. Era aterrador pensar en entregarse tan completamente a un hombre que ni siquiera conocía. Pero su yo futuro había sido tan increíblemente feliz, por abrumador y desconcertante que pudiera resultar el pensamiento, sentía que solo podía esperar esa experiencia con ansias. Este es el final del capítulo. No olviden dejar su like, suscribirse y contarme qué les parece en los comentarios. Su apoyo es fundamental para decidir si sigo adelante con este proyecto.
Un saludo a todos.